Entonces vamos a empezar ahí. ¿Ok? Esto está ya subido en la plataforma. ¿Ok? Entonces tienen ahí. Hice computación gráfica con OpenGL y vamos a usar una librería que se llama OpenGL Compact JS, que es un archivo en JavaScript. ¿Ok? Y tiene las funciones que ya vimos nosotros: glBegin, glVertex 3f, glColor 3f y glEnd. Ya tiene todo preparado esto. ¿Ok? Básicamente está funcionando con una versión que es WebGL, que es una versión desde la versión 3.1 del OpenGL. ¿Ok? Entonces es eso. Y desde la 3.1 para arriba cambia el nombre de las funciones. ¿Ok? Y ya no es como esto que vemos aquí. Y lo que vamos a ver nosotros en esta clase es, para el trabajo práctico, es utilizar esto mismo, pero dentro de la función que se llama OpenGL Compact S está el código para WebGL. O sea, es otra versión de la librería, pero aquí, eh, mediante inteligencia artificial, entonces armé este archivo que se llama opengl.compactjs, que tiene las mismas instrucciones de lo que ya vimos en clase. ¿Ok? Para no variar esas instrucciones. Y las otras instrucciones vamos a ver en clases posteriores. ¿Ok? Pero ahora vamos a usar esta misma para el trabajo práctico. ¿Ok? Entonces vamos a usar una librería que se llama OpenGL Compact JS y tienen ya en la plataforma para bajar y vamos a bajar eso y vamos a graficar. ¿Ok? ¿Qué hay dentro de esas funciones? Básicamente están las mismas definiciones de las que ya usamos. Para inicializar se usa OpenGL init y se le pasa al canvas. Esta parte no vamos a tocar nosotros, es de forma automática. Simplemente vamos a usar estas otras que ya vimos en clase. ¿Ok? Entonces GL Clear Color borra toda la pantalla y básicamente define el color de fondo. ¿Ok? GL Color Buffer, entonces limpia la pantalla para poder usar eso. ¿Ok? Y GL Color 3F pinta nuestros dibujos con algún color que es RGB. ¿Ok? Y glBegin le pasamos el parámetro si es para triángulo o rectángulo o lo que sea. ¿Ok? Y glVertex 3F le pasamos las coordenadas de los puntos que vamos a graficar. Y con glEnd terminamos. ¿Ok? Y tenemos toda esa plantilla. ¿Ok? Y estos son los parámetros que se le puede dar, que es igualito al que estuvimos viendo. glPoint para definir un punto, glLines para definir líneas, glLineLoop, que es lo mismo que dibujar varias líneas y se cierra. Entonces, todos los que hacemos nosotros son con figuras cerradas. Entonces, si definimos 3 puntos o 2 puntos y hacemos que se cierre con el loop. ¿Ok? glLineLoop. glTriangles, dibujamos triángulo. glQuads, dibujamos cuadrado. Y glPolígonos, dibujamos polígono. En general, casi todos son polígonos. ¿Ok? Estos tres básicamente son iguales. O mejor dicho, glPolígono, glTriángulos y glLineLoop se puede hacer lo mismo. ¿Ok? Lo más normal es que se use glPolígono, solamente que glPolígono es para muchos lados. ¿Ok? Y glTriángulos se puede usar también, dividir cada dibujo en triángulos. Y glLineLoop es casi igual que triángulos, solo que dibuja líneas. Y al final une el último vértice que nosotros nos indicamos con el primero. Entonces hace un ciclo cerrado. Por eso le llaman loop de un ciclo cerrado. Entonces si definimos punto 1, punto 2, punto 3 y nos falta definir el punto 4, automáticamente con el loop une el punto último que le indicamos con el primero. Entonces hace un ciclo cerrado. ¿Ok? Y eso es lo que hace. Que básicamente es parecido a triángulo y es casi igual que polígono. Entonces,
Line Loop, Polygon y Triangle son casi iguales. Si ustedes se fijan, básicamente en Internet o lo que ya vimos, podíamos haber reemplazado por cualquiera de estos. Por este Line Loop, Triangles o Polígono, cualquiera de los dibujos que estábamos haciendo. Y nuestro sistema de coordenadas es el mismo. Básicamente empieza en menos 1 y 1 para los ejes X e Y. ¿Okay? Y para los ejes Z también si vamos a dibujar en 3D. ¿Okay? Este es nuestro primer ejemplo, donde básicamente vamos a dibujar 4 puntos. ¿Okay? Que básicamente es un cuadrado. ¿Okay? Y le indicamos GL quads para pasarle 4 vértices. Y luego le definimos los colores con GL color y GL vertex 3F. ¿Okay? Y se pasan estos parámetros. ¿Okay? Y estos también son los parámetros de colores, rojo, verde, azul. Y el color de alfa que varía entre 0 y 1, que básicamente es como la transparencia. ¿Okay? Si es 1, es un color transparente blanco. Entonces la librería que vamos a usar, entonces va a interpolar esos colores como muestra aquí, que es básicamente lo que hace la librería de OpenGL. ¿Okay? Y nosotros vamos a usar un código HTML donde básicamente va a crear un canvas. Este canvas que está aquí. Y tiene un tamaño de 500 por 500. ¿Okay? Y ahí podemos graficar todo lo que queremos. ¿Okay? Y llama a la función init.opengl y va a empezar a inicializar. Y lo que vamos a usar nosotros es este dibujar que está acá. ¿Okay? Y vamos a empezar a dibujar. ¿Okay? Bueno, entonces esto es nada más que HTML, es toda esta parte. Y nuestra función empieza aquí. ¿Okay? Entonces aquí va el código que vamos a dibujar. Bueno, aquí básicamente lo que hace es limpiar la pantalla. ¿Okay? GL Clear Color y GL Clear la cantidad del buffer que va a necesitar. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es limpiar el fondo de la pantalla y colocar de algún color. Está básicamente de un color gris oscuro, ¿okay? Como ven ahí, cosa como van a ver enseguida. Y acá viene nuestro código. Vamos a graficar 4 puntos que está aquí, que es básicamente el ejemplo que ya está preparado. Este archivo ustedes pueden bajar. Ahí, justo estaba tocando ese archivo. Voy a quitarle nomás lo que le puse. Okay. Y va a quedar así. A ver dónde estaba tocando. Ahí está. Y el resultado de lo que estaba ahí es básicamente este archivo que ustedes ya pueden bajar. Y vamos a usar este mismo archivo para ir eligiendo 7 figuras que nosotros vamos a seleccionar. ¿Okay? Entonces, vamos a reemplazar este código que ven aquí. Este código que ven aquí. ¿Okay? Y vamos a elegir 7 de esos para el trabajo práctico. Para nuestro trabajo práctico. Bueno, y ahí tenemos eso. Y esta es la pantalla básicamente para hacer el ejercicio. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es utilizar esta función dibujar. Y dentro de esta función dibujar es la zona para el dibujo. Y esta es la zona que vamos a usar nosotros para reemplazar y colocar nuestro propio dibujo. ¿Okay? Bueno, ¿y en qué consiste la tarea? Vamos a elegir 7 de ellos
de los 20 que hay aquí. ¿Ok? Entonces acá hay 20 ejemplos. ¿Ok? Y vamos a elegir entonces, voy a hacer recorrer el archivo, ustedes tienen ahí en la plataforma para poder bajar. ¿Ok? Tenemos un triángulo y tenemos el código que tenemos que colocar. ¿Ok? Y ustedes van a elegir 7 y eso es lo que van a entregar como tarea. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de triángulos. Tenemos rectángulo, otro rectángulo, un rombo, cualquier cuadrilátero o un trapecio, ¿ok? Otro cuadrilátero, otro polígono que es básicamente un pentágono, ¿ok? Este es un hexágono y tenemos todo el código, entonces nada más que copiar y pegar en esa área. Las flechas que ya vimos también en el examen que salió, esto ya salió también en el examen, ¿ok? Esto es básicamente cuántos lados tiene, octágono, ¿ok? Entonces tiene 8 lados. Acá ya mezclamos triángulos, van a ver que se forma una estrella, ¿ok? Con esos puntos. ¿Ok? Entonces hacemos dos triángulos, uno abajo y otro arriba. Tenemos un paralelogramo, otro polígono, ¿ok? Otro polígono, una estrella y ahí termina, ¿ok? Entonces nosotros, como trabajo práctico, entonces vamos a ir copiando y pegando, ¿ok? Entonces voy a agarrar yo y voy a pasarles a ustedes ahí por el WhatsApp más tarde, ¿ok? Yo voy a elegir 7 y voy a ir colocando uno debajo de otro, ¿ok? Voy a elegir este triángulo, copiar y pegar y ya está todo marcado el área donde yo tengo que colocar mi dibujo. Entonces, dibujo de cuadrado, ¿ok? Y voy a ir colocando acá mis dibujos, ¿ok? Colocar aquí los dibujos. Y eso le voy a pasar después, ¿ok? Bueno. Y como son 7, ¿ok? Puedo ir colocando uno debajo de otro. Puedo pegar de aquí debajo y tengo un triángulo ahí, ¿ok? Ahí tengo el triángulo. Tengo un cuadrado y luego tengo un triángulo, ¿ok? Archivo, guardar y voy a refrescar. Voy a refrescar mi imagen y van a encontrar que aquí dibujo ese triángulo, ¿ok? Ahí ya tengo dos. Dos. Voy a ir colocando el otro. A ver cuál puede ser. Yo voy a dibujar este rombo, ¿ok? Este rombo encima. Acuérdense que el último dibujo que queda es el que te están colocando en la última parte. Entonces esa es la que se va a ver siempre en primer plano, ¿ok? Entonces es ahí. Y este es otro cuadrado. Entonces ahí vamos a ver cómo queda. Ahí está, el rombo, ¿ok? Bueno, y así voy a ir colocando 7 de ellos, ¿ok? Después,
Elige esta estrella. Voy a colocar en el último. Y ahí quedó. No quedó tan bien, pero quedó ahí. Bueno, y voy a seguir continuando. Elegí esta cruz, que es bastante larga. Ok, por si no hay otra más corta. Este polígono. Ok. Ahora puedo elegir esta estrella, que es básicamente dos triángulos. Ahí están los dos triángulos. Ok. Y ahora elegí esta otra estrella. Ok. Y me quedo ahí. Ok. Me quedo ahí. Hasta ahí va a ir mi dibujo. Ok. Y voy a probar algo más. Que es nada más para hacerle un efecto. Este se ejecuta una sola vez. Y voy a probar con esta función set interval. Cuánto tiempo va a pasar. Va a pasar 2 segundos. Y cada 2 segundos. Ok. Entonces se va a dibujar. Voy a probar eso si me funciona. Voy a cambiar algo para ver si es que se nota eso. Bueno, y le voy a dejar ahí. Ok. Voy a quitarle nomás este y después le paso otra versión. Pero esta es la que va a quedar entonces. Para poder entregar y les voy a pasar este en el WhatsApp.
Y a este archivo le voy a cambiar de nombre y después le paso en el WhatsApp. Modelo trabajo práctico. HTML, así le llamo. Y no tiene que estar guardado como TXT, sino como tipo de archivo HTML. Entonces lo guardo ahí y ya queda. ¿Okay? Bueno. Esto es con respecto al trabajo práctico, ¿okay? que van a subir después. Y acá ya tienen un modelo. Ustedes van a elegir de acuerdo a este listado que tienen aquí. Van a elegir cualquiera de estos y lo colocan uno debajo de otro. ¿Okay? Es muy simple lo que tienen que hacer, entonces eso le va a valer los 10 puntos de tarea. Lo que quería hacer básicamente es mostrar un gráfico cada 2 segundos, pero tengo que cambiar un poquitito el código. ¿Okay? ¿Dónde tengo que cambiar el código? Les muestro ya, a ver si después puedo hacer eso. Dibuja cuando se crea la ventana. ¿Okay? A ver, cuando se crea la ventana acá en el body, hace init OpenGL y luego llama a dibujar. ¿Okay? Y lo que quería hacer básicamente es, antes de eso, crear un contador, más o menos como acá ya hay código JavaScript. Necesito definir una variable que se llama contador y cada vez que entra a dibujar voy a ir incrementando un contador. Acá voy a colocar ese contador. En este caso voy a definir acá, pero no tiene que estar definido acá. int contador es igual a 0, tengo que poner aquí. Entonces tengo que poner allá arriba eso. ¿Okay? Y aquí tengo que incrementar el contador más más. ¿Okay? Voy a pasar este a inglés. Si está en inglés, contador más más. ¿Ok? Y aquí, básicamente aquí, para cada uno de los dibujos, voy a poner ya esto y después le voy a agregar lo que falta. Si contador es mayor que 7, porque hasta 7 tiene que ir, entonces tiene que poner contador igual a 0. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Y acá tiene que llamar a setInterval para ir cargando. ¿Okay? Bueno, entonces eso va a ir colocando aquí. Y acá dentro de cada para dibujar acá, para cada dibujo tengo que preguntar. ¿Okay? Esto si me sobra tiempo les completo y les paso. Si contador es igual a 1, entonces ahí vamos a colocar el primer dibujo. Y así sucesivamente se van a ir para cada dibujo, ¿ok? Entonces, voy a ir ahí. Bueno. Y este contador en realidad tengo que colocar acá. Acá hay un script que llama al script más importante, ¿ok? Pero de vuelta aquí puedo volver a colocar la palabra script. Después cierro eso. A ver. Y aquí escribo int contador igual a 0. Eso es lo que tiene que ir ahí. Bueno. Y acá tengo que cerrar la etiqueta barra script. Voy a copiar esto que está acá.
Coloco aquí esto. Y ahora ya puedo poner el set interval allá arriba. ¿Okay? Para acá donde dice dibujar. Pongo el set interval. Dibujar. Le pongo la cantidad de tiempo en milisegundos para que tarde básicamente 2 segundos. ¿Okay? Y cada 2 segundos va a hacer algo. ¿Okay? Voy a probar si esto funciona. Y veo. Este se llama modelo de trabajo práctico. ¿Okay? Ese es el que tengo que abrir ahora. Ese archivo tengo que abrir ahora. A ver, no sé ni dónde guardé ese. Acá está. Entonces, vamos a ver hoy qué es MATLAB. Su acrónimo son Matrix Laboratory o Laboratory y su nombre es Matrix, o sea, Laboratorio de Matriz. ¿Okay? Van a ver por qué ese nombre. ¿Okay? Ustedes conocen que básicamente en la mayoría de los lenguajes una variable básicamente es una casilla de un solo dato. ¿Okay? Pero en MATLAB van a darse cuenta cuando yo asigno una matriz y no asigno una sola variable. Por eso es que se llama así. Es un programa para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices, como en el caso particular pueden también trabajar con números escalares, tanto reales como complejos. Entonces, es especialmente preparado para trabajar con matrices. ¿Okay? Y el programa en sí viene con un montón de librerías ya preparadas, ¿okay? Que se llama toolboxes. ¿Okay? Entonces, eso. Pero antes de explicar lo que son las toolboxes, vamos a ver sus elementos. Tenemos el command window, que es donde se ejecutan las instrucciones de cada programa y se escriben las instrucciones o el nombre de los programas dentro de esa área. ¿Okay? El command history es un historial de todos los comandos que nosotros vamos a ejecutar. Entonces muestra el último comando ejecutado acá en el command window. Y se puede recuperar el comando haciendo doble clic sobre eso. Entonces, si ejecutamos varias veces varios comandos, nos vamos al command history y buscamos ahí el comando que ya ejecutamos alguna vez. Y podemos volver a ejecutar eso. El current directory es el directorio actual porque cuando arranca la herramienta se ubica en un directorio, pero ustedes pueden cambiar ese directorio si quieren que se ubique en otro lado. Y lo que hace básicamente este programa es, a partir de su directorio donde se instaló o donde se le indique, ahí va a cargar todas las herramientas y todos los archivos que va a usar. Entonces, dentro de esa área, entonces va a ubicarse todos los archivos que vamos a utilizar. Tiene una ayuda como cualquier programa. ¿Okay? Tiene un área que se llama workspace, que es donde se ven las variables. ¿Okay? Y si son o no matrices. ¿Okay? Entonces vamos a ver que todas esas variables son de tipo matriz. Tiene un icono que básicamente es un icono de una matriz. Y el editor de MATLAB sirve para programar. ¿Okay? Entonces ahí es donde se colocan todo el código. ¿Okay? ¿Se acuerdan que vimos una clase de Octave? Octave es una versión gratuita que se parece a MATLAB. ¿Okay? Pero ustedes saben, por derecho de autor, no puede ser totalmente igual. Entonces, pueden tener los mismos comandos, pero no puede funcionar igual.
por derecho de autor. Y acá MATLAB es el que tiene derecho de autor sobre otras herramientas. Entonces MATLAB es más completo que otras herramientas que se le parecen. ¿Ok? Entonces es el que verdaderamente tiene todas las funciones, además de los boxes, que son las herramientas que vienen acompañadas con la herramienta. ¿Ok? Entonces son esos. Acá tienen este entorno, es el de MATLAB, ¿ok? Que les voy a mostrar enseguida cómo se ve, que no es en foto. ¿Ok? Tienen el current directory, que es el directorio actual. El command history, que es toda la historia de lo que se haya ejecutado. Y el área donde nosotros vamos a escribir, que se llama command window. ¿Ok? Bueno, en otra clase yo les voy a llevar mi computadora, otra computadora, y van a practicar con los comandos de MATLAB. ¿Ok? Entonces, probablemente lleve dos computadoras. Yo esté en una y ustedes en otra. Y van a ir colocando los comandos del MATLAB. ¿Ok? Al abrir MATLAB, entonces vamos a ver en una ventana que nos permite ver el command window, current history, help, workspace, el editor de MATLAB que ya vimos. ¿Ok? Entonces, es eso. ¿Ok? Básicamente podemos hacer cálculos ahí, ¿ok? Dentro del área de eso. Y les voy a mostrar aquí. ¿Ok? Este es el MATLAB. ¿Ok? Y acá tienen el current directory. Básicamente se ubica aquí en el bin, pero ustedes pueden cambiar aquí. Entonces, pueden cambiar acá, pueden subir, pueden bajar directorio, pueden darle un nombre. En este caso, pueden irse ahí. ¿Ok? Y esta es la pantalla principal donde básicamente pueden escribir los comandos. ¿Ok? Y acá tienen el workspace para ver las variables y el command history. En este caso esto está en blanco porque no hay ningún código que yo haya escrito. Voy a mostrarles algo. ¿Ok? Voy a definir una variable que se llame a es igual a 20. ¿Ok? Así voy a indicar a es igual a 20. Quiero que se fijen acá en el workspace el gráfico que me muestra. ¿Ok? Entonces me dice que a tiene 20. ¿Ok? ¿Y cuál es el dibujo que ven acá? Ven como si fuera una matriz. Este 20 que está acá, aunque sea un solo dato, MATLAB lo identifica como si fuera una matriz. ¿Ok? Bueno, MATLAB es el primer lenguaje que trabajó de esta forma. Le cuento la historia de dónde viene todo esto. ¿Ok? En una universidad en Estados Unidos, un profesor trabajaba en lenguaje C y creo que enseñaba estadísticas o alguna cosa especial de matemáticas. ¿Ok? Y él, para desarrollar sus clases, básicamente en los años 1980, 85, cerca de los 90, entonces realizó varios programas en lenguaje C para enseñar sus materias de matemáticas. ¿Ok? Un amigo suyo estaba recorriendo la universidad y se fue a visitarle dentro de la universidad y estuvo observando cómo estaba dando sus clases con las herramientas del lenguaje C. Entonces, él había creado muchas herramientas matemáticas, porque creo que es un matemático, y básicamente lo que hizo es definir un montón de funciones matemáticas y en especial trabajaba con vectores y matrices. ¿Ok? Entonces su amigo le dijo, ¿y qué te parece la idea si convertimos en tus programas en un software? ¿Ok? En un software. Y ahí nació la idea de crear MATLAB. ¿Ok? Entonces MATLAB es una herramienta que se creó dentro del ambiente académico. ¿Ok? Y de ahí se extendió a muchos usos. ¿Ok? Entonces, hoy en día se usa mucho para el tema de estadística, se usa para el tema de inteligencia artificial, se usa para investigación y se usa mucho en el ambiente académico y básicamente
en la creación de prototipos. Entonces, todo lo que es prototipo dentro de una industria, dentro de una empresa, se hace primero aquí. Cada herramienta que se va agregando es un toolbox. Entonces, hay gente que trabaja para química, hay gente que trabaja para las industrias, hay gente que trabaja para matemáticas, estadísticas, y cada una de esas son herramientas o básicamente que nosotros conocemos con el nombre de librerías que se le van agregando automáticamente a esta herramienta. Esta herramienta es básica, pero se le puede agregando un montón de cosas. ¿Ok? El tema es que no es un software libre, es un software bastante caro. Inclusive la versión estudiantil tiene un costo elevado. ¿Ok? Entonces obliga a muchas universidades a comprar porque probablemente en su mercado más potencial sea la academia. Entonces se nutre de ahí. Entonces no es como otras herramientas que sus versiones estudiantiles son gratuitas. En este caso son de paga, ¿ok? Y así, ¿ok? Entonces tienen estas herramientas que no son gratuitas, ¿ok? Bueno, pero hay gente que consigue esto craqueado, ¿ok? Que es para probar y para darle usos más académicos, ¿ok? Pero en general tienen un costo bastante elevado, especialmente cuando uno tiene eh, la mayor cantidad de toolboxes, ¿ok? O herramientas. También se puede programar como en Windows, ¿ok? Y también se puede programar en orientación a objetos y se puede programar en computación paralela y un montón de cosas más que tiene la herramienta. Bastante completa la herramienta. Bueno, está basada en el lenguaje C, por eso más o menos su estructura es así, pero cuando veamos la parte de programación nos vamos a dar cuenta que aunque sea basado en lenguaje C, cambió un poco su sintaxis. No es como la del lenguaje C, aunque está basada en el lenguaje C. ¿Ok? Bueno, ahí ya ven cómo se definen las variables. Y básicamente esta variable en sí ya es una matriz. Pueden hacer clic en el workspace y van a darse cuenta que se abre una pequeña tabla, ¿ok? Donde el primer elemento es ese 20 que le introducimos, ¿ok? Pero básicamente aquí ustedes pueden introducir una matriz de filas y columnas, que es básicamente una matriz, ¿ok? Bueno, acá podemos introducir nosotros los valores, automáticamente esto, ¿ok? Voy a crear una matriz de... ay, voy a crear una matriz de 3 por 3, ¿ok? Una matriz de 3 por 3, ¿ok? Yo puedo cargar aquí, dentro de este entorno, o bien, o bien voy a escribir afuera de este entorno, ¿ok? Entonces, si quiero ver acá, por ejemplo, van a verlo de esta forma, ¿ok? Entonces, básicamente ya lo van a ver aquí en su formato de matrices, ¿ok? Entonces yo hago clic acá sobre A y básicamente ya lo van a ver en el formato de una matriz, que es de filas y columnas. Entonces, ese es el nombre de MATLAB. ¿Qué es lo más parecido que hoy tenemos en el ambiente de programación? Si usamos Python, vamos a usar la librería básicamente NumPy. Voy a escribir NumPy. Si alguien conoce Python, van a encontrar esta librería que se llama NumPy. Y esta es lo más parecido a MATLAB, donde básicamente se puede trabajar con valores de este formato, ¿ok? Donde básicamente se puede trabajar directamente como si fuera una matriz. ¿Cuál es la ventaja de MATLAB y el NumPy? Es que ustedes pueden hacer este tipo de cálculos, ¿ok? B es igual a A, ¿ok?
Ya saben que es una matriz que tiene estos valores. Y lo que estoy haciendo es asignar el contenido completo de A en B. Aquí en una sola instrucción van a darse cuenta que B básicamente van a darse cuenta que B totalmente tiene los valores de A en una sola instrucción. En una sola instrucción B tiene todos los valores que tiene A. ¿Ok? Esto en un lenguaje normal, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que recorrer elemento por elemento y ir cargando. ¿Ok? Ya que estoy acá en un procesador de texto, voy a anteponer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un lenguaje normal? For i igual for i igual 0. Voy a escribir así en un lenguaje mezclado, ¿ok? 0 a 10. For j igual 0 a 20. ¿Ok? Y dentro de acá pongo matriz de i, j, y colocarle un valor. ¿Ok? Bueno, y ahí van a darse cuenta que para cargar cada elemento de la matriz tienen que crear dos ciclos, ¿ok? Que es lo normal para cualquier lenguaje, ¿ok? Y ahí van a ir cargando los valores de las matrices, ¿ok? Y bueno, esto es lo normal para cualquier lenguaje. Y para el lenguaje MATLAB esto es directo. Entonces, como podemos ver aquí, B es igual a A, entonces todo el contenido de la matriz se carga en B, ¿ok? De forma directa. Así también trabaja NumPy, ¿ok? Y la pregunta, ¿por qué NumPy se hace de esa forma? Es porque NumPy trabaja en valores en array, ¿ok? Entonces la librería de NumPy de Python trabaja con array. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Como se parece a MATLAB, en una sola instrucción están haciendo que todo el contenido que es de una matriz se cargue en otra sin hacer el recorrido. Y me van a preguntar cuál es la ventaja de eso. La ventaja de eso es que para mover bloques grandes de datos es más fácil de esta forma. Es más fácil de esta forma. Y en el caso de gráficos también pasa lo mismo. ¿Ok? Si ustedes van a dibujar píxeles por píxeles dentro de la pantalla, no vamos a volver chino entonces esperando que dibuje toda la pantalla. ¿Ok? De hecho se puede y se suele hacer, pero no es lo más normal. Lo más normal es mover un bloque grande de memoria. ¿Ok? Y dentro de MATLAB, como dentro del NumPy, entonces podemos mover bloques grandes de memoria de esta forma, ¿ok? Sin hacer el recorrido de elemento por elemento. Entonces se mueven bloques grandes de memoria, ¿ok? Bueno, y eso se usa dentro de MATLAB y se usa dentro de NumPy, que son herramientas lo más parecido con respecto al uso de matrices, ¿ok? Porque los datos pueden ser totalmente array. Bueno, esto es lo más importante de MATLAB, ¿ok? Y por eso es el nombre que tiene de laboratorio de matrices, ¿ok? Pasa lo mismo que si nos vamos en Octave. Voy a entrar otra vez en Octave, ¿ok? Pero la verdad es que le quería mostrar por aquí, porque ustedes pueden ver acá pueden ver acá básicamente que eh, que los que las variables son en realidad ya matrices, ¿ok? Pero cuando nos vayamos a Octave, ¿ok? Que es básicamente la opción gratuita, vamos a ir a Octave, pero les voy a llevar por la página web para no bajar el software Octave Online, ¿ok? Me voy por ahí para mostrarles que es la misma cosa, ¿ok? Porque es la copia gratuita de esta, ¿ok? Básicamente entonces podemos empezar a graficar aquí en Octave, ¿ok?
mientras carga Octave ahí. Va a tardar un poco. Bueno. Dentro de Octave tenemos aquí esta área para colocar nuestro código. Okay. Voy a achicar para que puedan ver. Ya que mi área de pantalla no es muy grande. Acá tienen básicamente lo que vemos en MATLAB con esta área, que es el Command Window. Ven que acá el Command Window es bastante grande. Okay. Esto también es evidentemente en la versión descargada, que no es la de que es la versión desktop de esta para Octave. Solo les quiero mostrar que podemos hacer lo mismo, ¿okay? Pero no en formato gráfico. Esa es la principal dificultad que tenemos, ¿okay? Entonces, si me voy en Octave, voy a poder hacer lo mismo. Voy a escribir A igual A igual a 20. Pero teniendo en cuenta que esto ya es una matriz, ¿okay? Entonces es eso. Si quiero hacer una matriz, entonces puedo escribir de esta forma. B igual, y abro esto, 1, 2, 3, ahí. Después 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí cierro esto. Así generalmente se carga en MATLAB. ¿Okay? Okay. Entonces B es una matriz que tiene los valores 1, 2, 3, le di Enter, 4, 5, 6, le di Enter, 1, 8 y 9, Enter. Entonces B es una matriz. Okay. Para darnos cuenta que C es también una matriz que tiene los valores de B, entonces asignamos eso. Entonces C también tiene los valores de 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 1, 8 y 9. ¿Okay? Y bueno, entonces es lo mismo. Trabajar en MATLAB o en Octave o en algún otro programa es lo mismo. Solo que aquí no tenemos la ayuda que tiene MATLAB de ver esa ventana que podemos cambiar ahí directamente los valores aquí y de indicarnos que todo esto ya es una matriz. Entonces es mucho más entendible trabajar en MATLAB. Si uno ya conoce cómo funciona el MATLAB, se puede a Octave sin problema. ¿Okay? Solo que las herramientas son menores, ¿okay? Y las ayudas son menores. O sea, una herramienta más a nivel de texto que a nivel de gráfico. ¿Okay? Bueno, eso es por un lado. ¿Okay? Entonces ya vemos ahí cómo se hacen las matrices y esto vamos a ir practicando en otras clases. ¿Okay? Y vamos a ir viendo el tema de programación también ya de paso. Continúo entonces con la introducción. ¿Cómo podemos colocar en algunos comentarios? Se pueden recuperar instrucciones bajando y subiendo la flecha dentro del Command Window. Se puede mover la línea de comandos también con las otras flechas. Entonces, izquierda, derecha, arriba y abajo, para ir cambiando algún valor. Y también con las teclas de inicio y fin. O escape si queremos salir de toda la línea que estamos escribiendo. Si de repente estamos escribiendo un programa y vemos que metimos la pata y entramos en un ciclo infinito, entonces podemos darle control C para salir del ciclo infinito. ¿Okay? Entonces tienen eso. Los datos numéricos van a ver que es como el lenguaje C, que básicamente es case sensitivo, que es diferente una variable en minúscula de una mayúscula. Eso es también igual que el lenguaje C, es la misma cosa. ¿Okay? Acá tenemos comandos para ejecutar, entonces informaciones de variables que estamos usando y sus dimensiones con respecto a las matrices. Entonces tenemos el workspace, que es básicamente esa área que vimos que tenía los dibujos de las matrices. ¿Okay? Y ahí podemos escribir estos comandos who y whose, que nos da mayor información. ¿Okay? Voy a escribir eso, who y whose. ¿Okay?
voy a hacer en el Octave y voy a hacer también en MATLAB. Okay. En la línea de comando voy a escribir who. Básicamente es la misma información que tiene el del workspace. Okay. Y ahí podemos ir viendo eso. Okay. Who. Y dice, tus variables son A y B, que vos definiste eso. Okay. Y whose nos da básicamente el tipo de matriz que hemos creado. A es una matriz de 3×3 y B también es una matriz de 3×3, todo de tipo de coma flotante y de tipo double. ¿Okay? Y está definido así. Ahora vamos a ver un poco cómo quedó en Octave eso. ¿Okay? Voy a usar el mismo comando. Generalmente es muy compatible. Entonces dice, las variables que nosotros estamos usando, en este caso son las variables A, B y C. ¿Okay? Y vamos a darle whose. Y nos muestra los tipos de datos. ¿Okay? Van a darse cuenta que aquí nos muestra los tipos de datos. ¿Okay? A es una matriz de 1 por 1 de tipo doble. ¿Y cuánto ocupa? Ocupa 8 bytes. ¿Okay? B es una matriz de 3×3 y ocupa 72 bytes. Y C es una matriz de 3×3 y ocupa también 72 bytes. ANS es básicamente el resultado de la ejecución de un comando anterior. Y en este caso el comando anterior fue darle enter sobre la variable A. Entonces también generó una matriz que es básicamente la matriz de respuesta, que básicamente tiene también 8 bytes. ¿Okay? Entonces nos muestra cuántos bytes se están utilizando hasta el momento. ¿Okay? Y a ver qué tenemos en el MATLAB. ¿Okay? Tenemos que también ocupan lo mismo. ¿Okay? Entonces a una variable 3×3 ocupa entonces 72 bytes. ¿Okay? Y este es nuestro historial, que básicamente nos va mostrando el historial de los comandos que se van ejecutando. ¿Okay? Bueno, continuando. Si queremos borrar todas las variables que estamos trabajando, entonces escribimos el comando clear. Y este lo que hace es va a borrar todas las variables que estamos usando hasta el momento. Entonces, es un borrón y cuenta nueva más o menos. ¿Okay? Entonces, aquí voy a escribir clear. Y van a darse cuenta que el workspace donde están en el área de espacio de memoria, ¿okay? Se va a limpiar. ¿Okay? Entonces le damos clear y se fueron todas nuestras variables. ¿Okay? Ya no tengo ninguna variable. Bueno, entonces limpié todo el área de memoria y puedo volver a colocar variables. ¿Okay? También podemos colocar constantes como pi, not a number, que es básicamente algún valor numérico que no es, que es una división entre cero, por ejemplo, que básicamente nos va a responder n a n, ¿okay? O un valor infinito con este simbolito. ¿Okay? Básicamente tenemos entonces valores especiales o constantes, el valor de pi, que es 3,1416, ¿okay? El not a number y el valor de infinito. ¿Okay? Voy a forzar un poco este not a number, a ver si que pasa mal. Nunca probé, pero ya que estamos, básicamente es un número que va a dividir voy a buscar dónde está el símbolo de división aquí, entre 0, ¿ok? Entre 0 nos debe dar not a number. Bueno, nos dio infinito acá, ¿ok? Pero nos debería dar not a number. 0 dividido 0. Ya se puede dar cuenta que un valor infinito se ve de esta forma, ¿ok? Un valor infinito.
Y ahí sale not a number. Cuando es 0 dividido 0, n a n. Ese es el valor de not a number. Y cuando le dan un valor, como en este caso, entonces nos da infinito. ¿Ok? Estas son todas definiciones matemáticas. ¿Ok? Si es que piensan en esto, básicamente, esto está dentro de la teoría de valores numéricos. ¿Ok? Entonces, más o menos donde se va a ver el tema de límites integrales. ¿Ok? Están todas estas definiciones de infinito. ¿Ok? Para poder resolver esto. ¿Ok? Lo que pasa es que el MATLAB originalmente, como ya vimos, son funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, están más definidas para ese sentido. Entonces, por aquí es que empieza a contarnos que existe un infinito, que existe un n a n, ¿ok? Que la mayoría de los lenguajes no existe, ¿ok? Entonces, es eso. Bueno, y también tenemos números complejos, ¿ok? Los números complejos básicamente son números que su raíz cuadrada es menos 1, ¿ok? La mayoría de los lenguajes no hacen esto. Algunas calculadoras científicas tienen una representación de esto en un formato rectangular y en otro en polar. Para ser exacto, yo les voy a dejar esto después, cómo se grafica en polar y probablemente tengamos que ver no exactamente en su versión rectangular, sino en su versión polar para poder hacer los gráficos que vamos a hacer después. ¿Ok? Pero eso ya va a ser para otra clase. ¿Ok? Hoy es simplemente una introducción de lo que puede hacerse con esta herramienta. ¿Ok? Entonces, si usamos la raíz cuadrada de un valor, SQRT es la raíz cuadrada de un valor menos 1 y cargamos en i, entonces i básicamente va a tener una parte de números racionales y otro de números imaginarios. ¿Ok? Eh, Básicamente es un vector en 3 dimensiones, ¿ok? Donde básicamente tiene el eje z hacia arriba y los valores en x e y es este valor que ven aquí, este valor numérico, que es un número real, y este es el número imaginario que está en el eje z. ¿Ok? Y básicamente es eso. Y hay toda una definición de raíz cuadrada de valores con valores negativos. ¿Ok? Y ese cuidado de no usar i para contador en bucles porque generalmente se asocia con el número de números complejos, como en este caso. 2 más i por 4 o z más 4i. Entonces se asocia más a de valores complejos, ¿ok? En su formato rectangular, que es de esta forma. ¿Ok? Bueno. Tiene funciones de resta y suma como cualquier otro lenguaje, multiplicación y potencia como cualquier otro lenguaje. Y el orden de prioridad es lo mismo que tiene la mayoría de los lenguajes. Potencia, divisiones, multiplicación, último sumas y restas. Entonces se pone paréntesis cuando queremos cambiar de prioridad o indicar una prioridad en especial que queremos que se ejecute o se mantenga dentro de la ejecución del programa. Entonces se usa eso como si fuera otro lenguaje normal. También tenemos funciones matemáticas exponenciales, logarítmicos, logaritmo de base 2, de base 10, etc. Van a encontrar más funciones que otros lenguajes porque evidentemente es una herramienta más matemática, entonces abarca más funciones matemáticas que no solamente las trigonométricas que vemos en la mayoría de los lenguajes. Entonces tenemos mayor cantidad de funciones. Desde funciones exponenciales, funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, arco cotangente, etc. Y como podemos advertir, esto va entre menos pi y pi. Entonces va básicamente de, eh, de un valor negativo a positivo, que es básicamente una línea recta, pero en 360 grados, que es básicamente en este caso en radianes. ¿Ok? Y después tenemos las funciones hiperbólicas,
que son estos seno, hiperbólico, coseno, etc. Otra función que es como cualquier otro lenguaje, el valor absoluto, la parte entera de un valor, el redondeo con round, ¿ok? Y la parte de enteros con signo o sin signo. También tenemos para números complejos, como ya vimos, la parte real y la parte imaginaria, ¿ok? Que es esto, se puede extraer eso directamente, como si fuera una calculadora científica que nos permiten quitar estos valores. El módulo también y el ángulo de eso, ¿ok? Entonces sería una parte en cómo obtener números polares acá, ¿ok? Y ahí podemos cargar programas básicamente con una extensión .m. En el lenguaje C, básicamente mi programa .c o CPP, ¿okay? Si es lenguaje C o lenguaje C++, entonces tiene esa extensión, ¿okay? Si es JavaScript, tiene extensión JS, ¿okay? Bueno, entonces todos los programas tienen una extensión, su archivo de código fuente, en este caso de MATLAB, tiene extensión .m. Eso es lo que tenemos que recordar, que tiene una extensión .m. Entonces, en este caso, tiene mis operaciones guión números y se guarda en un archivo .m. ¿Okay? Un archivo .m tiene, en MATLAB tiene simplemente comandos, o bien tiene comandos y mezclado con código de programación, o bien solamente código de programación. Se puede utilizar cualquiera de esos elementos dentro del mismo. No hay drama con respecto a eso. Si queremos hacer vectores, simplemente va a ser una matriz de una sola línea, ¿ok? Entonces vamos a escribir de esta forma. B, que es vector, es igual, y ponemos simplemente valores separados en tres espacios, 2, 3 y 4. ¿Okay? Voy a copiar un poco esto así directamente para no perder tiempo y les muestro. Cerramos nuestro espacio de trabajo, ¿ok? Entonces, ya escribí otra vez clear. Y van a hacer cuenta que borré mi espacio de trabajo, ¿ok? Y ahora voy a escribir cómo se ve esto en un vector, ¿ok? Ahí. Cómo se ve esto en un vector. Si queremos hacer en un vector lo mismo, básicamente lo tienen ahí. Voy a poner el nombre de la variable que se va a llamar vector es igual y abro corchete 2 espacio 3 espacio 4 y doy enter y se va a crear un vector que es este que está acá, que es básicamente una matriz de una sola fila. O sea, si nosotros vemos esto, es esto, y podemos ver sus valores, ¿ok? Entonces, es simplemente lo que tienen ahí. Entonces, tienen aquí un vector de 1 por 3. ¿Okay? Nosotros lo podemos considerar como vectores sin problema, pero a modo más interno, sigue siendo una matriz, ¿ok? Pero a modo práctico es un vector, ¿ok? Entonces lo tienen ahí. Y acá, por ejemplo, podemos quitar o extraer elementos del vector que vamos a ver después, o podemos cargar valores de alguna forma, ¿ok? Nosotros podemos precargar valores de esta forma, ¿ok? Entonces, básicamente podemos indicar un incremento con este y podemos colocarle que vaya de 1 hasta 10, por ejemplo, indicarle el valor, ¿ok? Entonces se puede cargar acá. Si queremos hacer vectores por columnas, vamos a tener que separar punto y coma. Entonces también se puede separar de esta forma. ¿Okay? Voy a copiar esto para que vean cómo se ve un vector de columna. ¿Okay? Que sería lo inverso a lo que estamos viendo acá. Nosotros tenemos un vector de filas y vamos a ver un vector de columnas. Entonces, este es un vector de filas, de esta forma. ¿Okay? Si queremos tener un vector de columnas que se llama W, entonces van a tener estos valores, 2, punto y coma,
3, punto y coma 4, así sucesivamente. Y el resultado lo van a ver acá. ¿Okay? Entonces, esto es un vector de filas y esto es un vector de columnas. ¿Okay? Bueno. Y si vemos aquí, evidentemente dentro del workspace, ¿okay? Van a darse cuenta que esto es un vector de, como dice acá, vector de columnas y este es un vector de filas. ¿Okay? Entonces, este es un vector de filas y este es un vector de columnas, como ven. Hace esa diferenciación. Bueno. Voy a procurar un poco hacer esto que está acá. Okay. Llamarle x es igual. Voy a darle el valor 1 que empiece en 1 y que en su valor empiece en 5 y vaya hasta 100 y se va a crear valores desde 5 hasta 100 como ven aquí. Okay. Entonces coloco valores 1, 6, 11, 16 hasta 96 en este caso, ¿okay? Porque evidentemente va de 5 en 5. Hace una separación. ¿Okay? Entonces dice que va a empezar en 1 y va a ir con valores incrementales de 5 en 5. ¿Okay? Entonces 1 más 5 es 6. 6 más 5 es 11. Y así va a ir sumando 5 a cada valor anterior hasta que llegue aproximadamente hasta 100. ¿Okay? En este caso va hasta 96, porque si sumamos 96 más 5, ya va a pasar evidentemente 100, y en este caso solamente tiene que llegar hasta 100 o aproximadamente 100. ¿Okay? Entonces, así se puede generar también valores, que es lo que empieza a decirnos en esta diapositiva. ¿Okay? Entonces, para generar vectores también se pueden hacer de esta forma. ¿Okay? O mediante este comando que se llama linspace, que básicamente hace lo mismo. ABN. Entonces, especifica dimensiones con n. ¿Okay? Y va a cargar esos valores. También podemos cargar valores logarítmicos, etc. La cantidad de cosas matemáticas que se puede hacer es impresionante. ¿Okay? Entonces, también podemos definir matrices. Escribimos una fila, punto y coma, la segunda fila, punto y coma, la tercera fila y cerramos aquí. Yo lo que hice es básicamente darle un enter aquí, que es lo mismo que este punto y coma. Entonces cargaba 1, 2, 3, enter, 4, 7, 8, enter. Si queremos escribir todos de una sola línea, podemos escribir 3, 4, 5, punto y coma, 6, 7, 8, punto y coma, 1, menos 1 y cerramos el corchete. ¿Okay? Entonces tiene esa forma. También se puede declarar matrices vacías sin ningún valor. Eso tiene que ver más con el tema de matemática de matrices, que básicamente permite cargar valores nulos. ¿Okay? Entonces nos permite trabajar con ese tipo de matrices. ¿Okay? Bueno, y ahí tienen toda la cantidad de cosas que se puede hacer con matemática. ¿Okay? Y esto también tiene que ver con el tema de matrices. Se pueden cerrar todas las matrices. Se puede cargar una matriz con unos. Y se puede crear una identidad de matrices. Vamos a ir viendo entonces después. ¿Okay? Y vamos a generalizar con valores también randómicos. ¿Okay? Hay otro material que básicamente yo les dejo para ir trabajando en un Word, que vamos a ir ejecutando comando tras comando para ver cómo se ejecuta eso. Okay. También tiene operaciones de matrices para sumar, multiplicar matrices por un escalar o básicamente matrices por un vectores o bien una matriz
matriz cuadrada poder multiplicar. Entonces tienen todo eso. ¿Ok? Y algunas operaciones específicas como este producto de elemento por elemento, potencia de matrices y potencia de elementos de matrices, divisiones entre matrices, ¿ok? Que son en realidad que ya son en realidad matemática un poco más compleja. ¿Ok? Esto acá es bastante simple de realizar. ¿Ok? Pero si vamos a realizar esto a mano, es otra historia. ¿Ok? Entonces sirve mucho más para ese tipo de trabajo. ¿Ok? De hecho, quisiera pensar que si alguien tenga que trabajar con matemáticas después de terminar la universidad, evidentemente va a elegir un tipo de herramientas como esta, ¿ok? Ya que evidentemente cálculos a mano es muy tedioso, ¿ok? Entonces, estas herramientas sirven para ese efecto. Este es para quitar el tamaño de la matriz y acá podemos hallar la matriz inversa, ¿ok? Y el rango de una matriz, la diagonal de una matriz, la normal de una matriz y algunos valores específicamente de matrices que se llaman lambda, que son cosas bastante ya muy elevadas. ¿Ok? También podemos calcular polinomios, ¿ok? Podemos hacer álgebra, ¿ok? Y básicamente aquí podemos definir ciertos polinomios y raíces y polinomios. ¿Ok? Entonces aquí ya viene un poco la parte de álgebra. Lo que yo le había mostrado con Octave, ¿ok? Básicamente era un poco de trabajar con esos literales de funciones. En este caso creo que habíamos hallado derivadas o integrales, no me acuerdo cuál, con matrices, ¿ok? Y acá es básicamente eso. ¿Ok? También podemos graficar y se abre una herramienta, ¿ok? De gráficos. ¿Ok? El elemento más sencillo es este plot que básicamente nos dibuja puntos en posiciones X y dentro de la pantalla. Entonces nos permite elegir un color y un trazo de la curva que vamos a elegir nosotros. ¿Ok? Y esto básicamente, acá podemos, de aquí yo les mostré cómo se graficaba el seno y coseno. ¿Ok? Porque plot le pasamos una matriz que básicamente es números seguidos y básicamente es la función seno y coseno. ¿Ok? Entonces acá vamos a armar una matriz de números que vayan de intervalo 0,5 de 0 a 100 y acá vamos a hallar el seno que está en ese rango de básicamente de menos 2pi hasta pi. Y vamos a cargar en, en estas matrices que son X e Y vamos a escribir la palabra plot y nos va a graficar una curva. ¿Ok? Si yo quiero que se vea el eje cartesiano, entonces le escribo hold on y se permite pintar más gráficos de la misma figura. O sea que yo puedo graficar el seno con el coseno ahí juntos y pintar de un color uno y de otro color otro. Y le pongo hold on y básicamente me permite entonces mantener mi dibujo de seno y luego del coseno. Y si le pongo off, básicamente me grafica uno y cuando yo grafico el otro me borra el otro. Y dice hold on permite pintar más gráficos en una misma figura. Se desactiva con hold off. Y grid básicamente activa la cuadrícula de dibujo. Entonces si queremos tener una cuadrícula para mostrarnos, entonces vamos a escribir de nuevo grid y se va a activar y de vuelta grid y se va a desactivar. Entonces vamos a tener una cuadrícula para ver evidentemente los valores que están asociados a esos ejes. ¿Ok? Si es en el caso de dibujos en 2D, entonces vamos a tener log y básicamente nos permite dibujar una escala de logaritmo o semilog, escala lineal de eje ordenado y semilogaritmo. ¿Ok? Entonces nos permiten eso. ¿Cuándo se usan logaritmos? Cuando tus valores x e y son muy diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando son simétricos, entonces siempre está ahí cerca los valores, pero cuando uno está muy lejos de otro, entonces no hay forma de ver eso. Cuando tenemos también valores muy dispersos,
Imagínense que vamos a suponer que tengan en algunos puntos que estén básicamente entre 0 y 1. Entonces tienen 0,5, 0,8 y después tienen valores muy grandes. Por ejemplo, 10.000, 100.000, 200.000, 300.000. ¿Cómo vas a graficar en un solo espacio? Imposible. Entonces se usan escalas logarítmicas, que básicamente es como un pequeño zoom que te achica ese espacio para que vos puedas tener valores muy grandes en conjunción con valores muy chicos o viceversa. Grandes contra chicos y chicos contra grandes. Ese es el tema de las escalas logarítmicas. ¿Okay? Entonces se usa para esos casos. Cuando queremos quitar elementos o subelementos de una matriz, así como se quita subelementos de un string, entonces se usa este subplot. Y básicamente va a dividir una ventana gráfica y puede ver, va a recortar esas porciones, ¿okay? En posiciones más pequeñas, ¿okay? Que son estas que le pasamos como parámetro. Si queremos dibujar polar, entonces vamos a escribir la palabra polar, el ángulo y el radio y nos va a dibujar básicamente en polar. Esto vamos a usar después para ir graficando. ¿Okay? Si queremos pintar un área, entonces vamos a usar fill, X y Y y la posición y vamos a hacer una figura cerrada. Por ejemplo, un círculo y vamos a dar la función fill en el centro del círculo y vamos a pintar todo un círculo, por ejemplo. Si queremos graficar no solo en el eje X e Y, sino también el eje Z, entonces vamos a usar la función plot3 y vamos a tener básicamente una imagen en 3 dimensiones. ¿Okay? X y Z y su opción. Si queremos ver los ejes cartesianos, ponemos axis y vamos a ver los ejes, tanto en 2D como en 3D. Generalmente cuando iniciamos y no le colocamos ningún eje, entonces él va a asumir que este axis auto y va a preajustar a la escala que estamos teniendo de los valores. Entonces va a autoajustar. Y ustedes no quieren ver el eje y quieren colocar un gráfico directamente, le ponen axis off. Y ahí entonces eliminamos los ejes cartesianos. ¿Okay? Entonces desactivan las etiquetas de los ejes. ¿Okay? Entonces tienen todo ahí para desactivar. Y cuando quieren volver a ver, entonces ponen axis on. Este es lo mismo que tienen en Python con la librería. Voy a escribir el nombre de la librería acá. De Python. Math de matemática. Plot de dibujo. Y lib de librería. Matplotlib. ¿Okay? Este es su homólogo. ¿Okay? Este es su homólogo en lo que es cuestión de gráfico. ¿Okay? Y tienen todos los ejes acá y otras cosas que le pueden ir agregando a sus gráficos. ¿Okay? Es igualito a Matplotlib. Ustedes en Matplotlib antes de colocar el dibujo le pueden colocar, si quieren que tenga ejes cartesianos, si quieren ponerle etiquetas acá a cada variable, si quieren definir colores. ¿Okay? Y acá se hace la misma cosa. Si quieren colocarle leyendas, todas esas cosas y después recién dibujan. Entonces primero se coloca todo el formato que va a tener el gráfico y después recién se grafica. Le pueden poner el título, si quieren que se convierta en valores numéricos, sin coma, con coma, si quieren pasar de números a letras, si quieren colocar algún texto, tienen todas estas posibilidades. ¿Okay? En cuanto a los gráficos en 2D y 3D que se le puede parametrizar. De hecho, si ustedes colocan solamente la figura, sin parametrizar, les va a traer en el formato estándar. Pero si ustedes quieren algo mucho más específico, van a ir trabajando con las definiciones que tiene acá, título y otras cosas. ¿Okay? Bueno, y acá siguen teniendo información de cómo colocar los ejes, títulos. Si quieren imprimir esto como gráfico, le dan en una ventana gráfica, pueden darle print, pueden guardar ese archivo,
pueden exportar ese archivo, ¿ok? Podemos guardar como figuras y podemos cerrar o abrir alguna figura en sí, ¿ok? Acá tenemos un dibujo donde básicamente desfasamos en I1 y I2 una función matemática, ¿ok? Y él nos va a graficar esto que ven aquí. Van a decir, ¿es fácil, no? O difícil, depende simplemente de las funciones matemáticas que le pasemos. Y en MATLAB va a poder representar esto que está aquí. Cualquier función que le demos. Básicamente es una calculadora gráfica, ¿ok? Podemos definirlo así, es una calculadora gráfica. Bien avanzada desde una computadora que podemos crear, ¿ok? Y podemos darle colores a cada uno. Y los rangos, en este caso ven que los rangos van desde 0 hasta 3pi. ¿Ok? Desde 0 hasta 3pi. ¿Ok? Hasta 3pi dice, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, esas funciones se pueden graficar. Y acá se pueden hacer básicamente lo que hicimos la clase pasada. Básicamente esta es una ecuación, un sistema de ecuaciones, como dice acá, donde básicamente tiene, tiene tres tipos de variables que se pueden obtener, x, y z, ¿ok? Si se acuerdan, esto de álgebra es bastante tedioso y complicado quitar el resultado de estas tres variables, ¿ok? Hay varios métodos para quitar. En este caso, a ver, a veces tenemos que hacer igualar las x o las y para poder quitar uno de ellos y después meter en, en una ecuación es cualquiera de ellas y quitar el segundo valor y el tercer valor, ¿ok? O hay veces que son mucho más complejas, ¿ok? En este caso puede ser una solución de un sistema de ecuaciones con tres variables, pero en matemática real, y cuando es mucho más complejo, generalmente eh, lo que damos en el colegio, lo que damos en la universidad, generalmente lo máximo es con 3, ¿ok? Pero en la práctica y para algunas cuestiones de ingeniería, a veces se necesitan mayor cantidad de variables para quitar de las incógnitas, ¿ok? Sus valores. Y esto generalmente se hace con matrices y ese ya es otro campo ya de las matemáticas. Pero aquí directamente con la herramienta nos ahorramos esos pasos y la, el poder de cálculo de esta herramienta nos va a traer el resultado para x y z así de forma rápida o cualquier otra variable que tenga la ecuación. Entonces aquí básicamente tenemos eso, ¿ok? También se pueden quitar autovalor y autovector, que son algunos conceptos ya eh, de cálculo un poco más avanzado, ¿ok? O sea, muchas cosas en matemática acá hay. Y tenemos estas otras funciones que son mesh grip, ¿ok? Que son mallas para verlos, ¿ok? Y surface, esto ya es más bien como en la parte 3D, ¿ok? Entonces van a ver algunos ejemplos que tienen en eso, ¿ok? Y acá también tienen otras formas de ver los gráficos, ¿ok? Paso esto ya más rápido porque ya es un poquito más complicado todas estas representaciones, ¿ok? Algunas vamos a ver y otras no, evidentemente, porque son bastante complejas y son más de matemática, ¿ok? Entonces van a ver eso, ¿ok? Y aquí, aquí se grafica con los ciclos for, y acá podemos ver un poco ya cómo se mezcla un poco la parte de matemática con la parte de programación. Entonces, ven que empieza a crearse acá una matriz, ¿ok? Que va desde 0 con incremento 0,1 hasta 2pi, ¿ok? En x. Y en y, evidentemente, va a ser este cálculo de seno de 2j por x y va a graficar todo esto, ¿ok?
Entonces dice acá, representa n veces la película almacenada en m a una velocidad de fps imágenes por segundo. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. ¿Ok? Este nunca probé, pero vamos a probar un poco a ver qué pasa. Quizás para hacer esto sea mucho más fácil eh, escribir en un archivo M. ¿Ok? Voy a entrar un poco a ver esto si se puede ejecutar aquí. Entonces voy a irme en Octave, ¿ok? Y coloque aquí los archivos a cargar, dice. Entonces si es que queremos cargar algo, ¿ok? Entonces tienen ahí. Voy a volver a conectarme. Y a tirar directamente de internet comando. No sé si es que me va a funcionar. A ver. Pero puedo probar. Ah, no está definido esas variables, ok. Me voy nomás a MATLAB porque se acuerdan que había que definir estas variables como simbólicas. Vamos a ver si MATLAB me permite hacer esto directamente. MATLAB está más integrado para esto, ok. Bueno, entonces podemos hacer estos truquitos dentro de MATLAB. ¿Se acuerdan que la parte simbólica, que es la variable x y z, por ejemplo, o otras variables, yo tengo que llamar a la parte simbólica levantar primero la parte simbólica en Octave y luego recién graficar? ¿Ok? Esto no hay problema dentro de MATLAB porque MATLAB ya tiene integrado la parte simbólica. ¿Ok? Dijimos cuál es la herramienta madre y cuál es la copia. Copia es Octave o otras, ¿ok? Y la original es MATLAB. Entonces funciona aquí. Para la parte de gráficos, que es la que vimos aquí recién, según nuestro material, ¿ok? Y básicamente esto que ven acá se llama FIG o figuras, ¿ok? Y es una herramienta que se levanta automáticamente cada vez que vamos a graficar, ¿ok? Si me voy aquí otra vez, la función plot básicamente es una función para graficar y grafica puntos, ¿ok? Como es muy rápido el tema de los gráficos y esto se carga ya en valores que básicamente son matrices, entonces los gráficos, el resultante de esa matriz es algo rápida, ¿ok? Entonces por eso se ve. Y básicamente con la función movie lo que nos permite es mostrar diferentes fases del gráfico que se va a mostrar. Y esto se ve en FPS, que son imágenes por segundo, ¿ok? Que sería lo mismo que algunos programas de juego tienen o, o herramientas 3D que es básicamente tienen estos FPS, o básicamente algunos reproductores de vídeo que todos tienen estas imágenes por segundo. ¿Cuántas cantidades de imágenes por segundo pueden procesar? ¿Ok? Entonces, con la función movie, entonces podemos definir eso. Entonces, este es un ejemplo que tienen ahí y ya ven qué es lo que hace. ¿Ok? Entonces, movie representa n veces la película almacenada en m a una vez por fps, imágenes por segundo. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, básicamente es como tener varias fotos y ir mostrando esas por unidad de tiempo de segundo. Y es lo que vimos básicamente aquí con la función plot. Hasta que haya terminado. Entonces, hasta que haya completado todo este dibujo que muestra aquí. Y nos muestra básicamente esta herramienta de figura. ¿Ok? Y en este caso, como no está parametrizado, el grid en sí no está parametrizado, entonces nos muestra de esta forma. Podemos, como ya vimos, podemos quitar, borrar. Y si se acuerdan del examen, decía que las herramientas matemáticas básicamente tienen el eje de coordenadas acá abajo, ¿no? Y los programas de graficación normal tienen aquí arriba su origen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Okay? Y estos programas de matemática tienen aquí. Entonces ya pueden darse cuenta que MATLAB entonces tiene una función más matemática en su forma de representación gráfica. ¿Okay? Bueno. Y bueno, y acá yo creo que ya es más para la parte de programación. Bueno, y aquí los ficheros de programa ya saben que se guarda con extensión .m, que vamos a ver después de eso. ¿Okay?
Ficheros de funciones que para crear nuestras propias funciones también se crean con el archivo .m. ¿Ok? Entonces cualquier programa fuente que nosotros creamos crear se va a guardar con extensión .m. Sea una función o el programa principal, todas se crean con el archivo con extensión .m. Y si queremos crear una función, vamos a escribir la palabra function y los argumentos que va a tener esa función, cómo se va a tener los argumentos de salida, por ejemplo, entero, si va a devolver con coma flotante, se pone acá el tipo de datos que va a devolver. Y este es el nombre de la función, por ejemplo, función seno, y escribimos seno aquí y pasamos los argumentos de los parámetros que va a tener. Entonces va a entrar un valor x, que puede ser un valor que vaya desde 0 hasta pi, por ejemplo aquí, función seno, y argumento de salida va a ser un valor de coma flotante, entonces va a ser 0, tanto, 0, tanto. Bueno, entonces tienen ahí cómo se introduce esos valores. Y cuando llamamos, vamos a escribir seno y le pasamos los parámetros y él nos va a graficar o nos va a mostrar, en este caso, en las variables que van a ser todas en matrices. ¿Okay? Si llamamos a la función. Aquí ya tenemos la parte de programación, pero esto quiero verlo ya después, ya cuando tengamos que ver la parte de programación. Okay. Les voy a mostrar un poco una herramienta interesante. Okay. Esta herramienta que se llama Guide, okay, pero se quitó en otras versiones y se adecuó. En esta versión que yo tengo de MATLAB sigue existiendo el Guide, okay, que es básicamente un entorno para poder hacer gráficos. Octave, okay, esta herramienta que les muestro aquí, la de Octave no tiene el Guide, okay, pero ustedes pueden pedirle a ChatGPT o alguna herramienta que les haga el código .m de eso, porque se genera en un archivo .m de esto. O sea, grafican todo lo que necesitan graficar con su herramienta gráfica y ese archivo .m se convierte en un archivo de texto. Ese archivo de texto ustedes ejecutan, ¿okay? Y funciona, ¿okay? Como MATLAB es una herramienta gráfica, entonces me va a permitir hacer mi programa en Guide, ¿okay? Pero la de Octave no tiene. Pero como también Octave ejecuta en los archivos .m, entonces una vez que ustedes hayan dibujado su pantalla con esta herramienta de Guide, entonces copian todo el código y lo llevan a Octave. Va a funcionar en Octave sin problema. El problema es que no tiene esta herramienta. Pero ¿qué tenemos hoy? Tenemos ChatGPT, Gemini y otras que podemos decirle, escribime un programa que se escribe con Guide en MATLAB, pero y lo voy a ejecutar con Octave. Y quiero que tenga estas características y lo va a hacer. Voy a darle Enter a este y se va a levantar la herramienta. ¿Okay? A veces tarda un poco para levantarse esa herramienta. Bueno, y me dice, ¿querés hacer un archivo GUI? Que es un archivo de gráficos, ¿ok? Default blank, que no va a tener nada. Y acá tienen unos ejemplos, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren interactuar directamente con valores numéricos, ¿ok? Lo tienen de esta forma. Y si quieren interactuar con sus gráficos y esto es personalizable como cualquier programa de Windows, ¿ok? Entonces, tienen ahí. Voy a agregar un poco este programa para que ustedes vean aquí. Se va a guardar con el nombre que ustedes quieran que se guarde esto. Entonces, van a darse cuenta, ya voy a grabar esto con 1.fic, que es básicamente la figura que voy a hacer. ¿Okay? Y ahí básicamente ustedes tienen la posibilidad de poder
ir trabajando con el MATLAB, ¿ok? Y entrando básicamente con la herramienta gráfica, ¿ok? Tarda un poco, ¿ok? Y una vez que esté todo aquí, eh, pueden cargar ese archivo acá y myscript.m es muy compatible. Entonces, el archivo que se va a generar con Wide es un archivo que tiene extensión .m y este archivo que ven aquí. ¿Ok? Y me crea esto, que me crea esta herramienta Wide y puedo ir colocando botones, todos los elementos que ustedes necesiten en Windows o que son comunes en Windows, pueden colocar acá. Entonces, como esto no está en blanco, evidentemente acá ya viene con código. ¿Ok? Y esto yo ya puedo probar. ¿Ok? ¿Ok? Y básicamente es un archivo para ver gráficos. ¿Ok? Pero el código fuente que ven acá. Entonces, esto pueden darle acá a Day y van a darse cuenta que mezcla los gráficos eh, con estas funciones que ven acá. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen un montón de ejemplos. Este ya es un ejemplo que viene ya con la herramienta. ¿Ok? Y bueno, yo ya estoy ejecutando acá esto. ¿Ok? Que es básicamente esto que está dibujado acá. Yo hago clic acá y puedo ir estirando todos los elementos, botones, radio de texto, imágenes y otras herramientas que tiene en un entorno de gráfico. ¿Ok? Entonces tienen eso para la ejecución. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar este programa y me voy. El archivo que vemos aquí es básicamente lo que se ejecuta, o sea, lo que genera esa herramienta. ¿Ok? Y cada cosa que voy modificando acá también se va a ir modificando dentro de la herramienta. ¿Ok? Podemos copiar todo esto. En realidad yo no sé si va a funcionar esto en la versión eh, que tenemos aquí. ¿Ok? Pero sí debería funcionar en la versión desktop. ¿Ok? Que acá me sale eso, pero sale mal. ¿Ok? Entonces no es para versión. eh, esto es para versión en desktop. ¿Ok? Pero en realidad muchas de las cosas que están definidas acá deberían funcionar dentro del Octave, que es la versión instalable dentro del Windows. ¿Ok? Para no instalar entonces simplemente uso la que es online. Pero es compatible en un 80%. No les digo que es compatible al 100% porque no es así. ¿Ok? Octave es una herramienta de menor calibre, vamos a decirle, y MATLAB es mucho más potente. Bueno, este es el editor de MATLAB, entonces ya ven ahí. Y el archivo que se genera, en este caso se llama 1.m porque yo le llamé 1, y este se llama .1.m. Y este es el archivo de script, que básicamente ahí está el código. ¿Ok? Hay cosas que son ya de Windows y de la herramienta en sí, que nos permiten colocar botones y estas cosas. ¿Ok? Y tiene una estructura de programación en lenguaje parecido al lenguaje C, pero tiene su propia estructura. Entonces, ven acá, este es el if. Si tal cosa, entonces va a retornar algo. ¿Ok? Se parece más al lenguaje C, pero no tiene los puntos y comas que tiene el lenguaje C y tiene otra sintaxis. ¿Ok? Pero no es tampoco bien, no es tampoco complicado. ¿Ok? Su sintaxis tampoco no es complicado. No vamos a llegar hasta el detalle de este, porque este es bastante complejo. ¿Ok? Simplemente le estoy mostrando cómo genera el editor Wide todo este código. ¿Ok? Genera todo este código. De hecho, no es aconsejable cambiar acá los códigos, sino simplemente
ir al editor y ir personalizando los elementos que uno quiere. ¿Okay? Pero el archivo que se genera es esto que ven aquí, completo. Y cuando agregamos algo en particular como un clic de botón, también se vaya a agregar en esta área. ¿Okay? Entonces es todo eso. Y acá se le puede agregar cualquier comando que vemos en la parte matemática o que se ve de la parte de programación. ¿Okay? Bueno, entonces es todo ese conjunto. Y lo que van a ver ya aquí son las estructuras básicamente de programación que voy a darle una pasada rápida para poder tener una idea. Si queremos hacer un ciclo for, es for, el nombre de la variable es igual a n, dos puntos, incremento y el valor final. Sería entonces, si usted quiere el formato corto de esto, es simplemente así. ¿Okay? Que también se puede hacer. Entonces, quiero un ciclo para desde incremento k, desde 1 hasta 10. Entonces sería directamente así, desde 1 hasta 10. Entonces va a contarnos de 1 a 10. ¿Okay? Y así de sencillo es. ¿Okay? Así de sencillo. Y lo que tiene que es un incremento. ¿Okay? Entonces si quieren incremento de 2, ponen 1, 2 puntos, 2, 2.10. Entonces va a ir, o sea, va a ir desde 1 hasta 9. Entonces deberíamos darle, es de 0. 0, 2 puntos, 2, 2.10. Entonces va a ser 0, 2, 4, 6. Así. ¿Ok? Entonces va a ir incrementando de 2 en 2. O valores negativos, como quieran. Si quieren recorrer vectores, van a poder recorrer vectores. Entonces for k igual a el valor de las columnas y va a ir recorriendo todo. También tiene while, como cualquier otro lenguaje. Y tiene las condicionales para los if. Okay. Mayor, menor, okay. Igual. Or, and, not, not igual. Okay. If, condición. If, else, end. If, else, if, and, else, end. Okay. La versión de Octave está más moderna para la parte de programación. Y por la pinta, la de MATLAB está más antigua. Okay. Está más antigua. Pero por compatibilidad probablemente no quieran cambiar su código. Okay. Nosotros conocemos, a ver, ¿dónde puedo escribir? Nosotros conocemos esta estructura. Okay. If, condición, lo que tiene que ejecutarse en if. Okay. Bueno, la mayoría de los lenguajes tiene esta forma. If, condición, en if y termina ahí. Si es estilo de lenguaje se va a terminar con punto y coma, pero en este caso no es así. Si ustedes se fijan, esta herramienta tiene if, condición, end. ¿Ok? Termina así. Por compatibilidad, entonces, este lenguaje simplemente tiene if, condición, end. Pero las que son en tipo Octave, tiene su funcionamiento de esta forma, if, condición, end, o bien colocarle en if. Acepta las dos formas. ¿Okay? Es más moderno su forma de codificar. Bueno, eso es lo que le quería decirle, que hay algunas variaciones y algunas mejoras que tiene Octave y que no tiene MATLAB. Por lo menos su estructura de cerrar cada ciclo es directamente con end. El otro es end while, en if. Se le puede poner en este caso directamente end. Y después se pueden mezclar básicamente las funciones matemáticas con la parte de programación. ¿Okay? Entonces podemos incorporarle también la parte de matemáticas o directamente si queremos ver gráficos dentro de esa área podemos escribir si queremos ver en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o cualquier otro tipo de matemáticas. ¿Okay? Se le puede incorporar directamente a la parte de programación. ¿Okay? Si quieren resolver alguna cosa se puede. Todas esas cosas es lo que se puede hacer con esta herramienta. ¿Okay? Entonces la idea es mostrarle un poco esto. ¿Okay?
y contarles que cada herramienta tiene unos toolboxes, ¿ok? Así se le llama, ¿ok? Y esos toolboxes ya están incorporados cuando vos compras la herramienta, ¿ok? Entonces, en el proceso de instalación, te dice, vos tenés este toolbox y este toolbox, o estas herramientas adicionales, ¿ok? Y les adicionas a tu herramienta, ¿ok? Cuando vemos la demo de ¿ok? Que, que básicamente en este caso van a darse cuenta cuando se ejecuta. Acá están las toolboxes, ¿ok? Para que puedan tener una idea. ¿Ok? Entonces, acá están las toolboxes, las que tienen instaladas. ¿Ok? Aparte de eso, tiene una herramienta de simulación que se llama Simulink, que es para otros casos. ¿Ok? Es más para otro tipo de ingeniería ¿ok? Y después tiene para la parte de programación en paralelo, que es otra área también dentro de programación. Y MATLAB tiene una versión procedural de su código y otra versión orientada a objetos. ¿Ok? Siempre es mejor la parte procedural, y la parte orientada a objetos es otro tema. ¿Ok? Pero también MATLAB se le incorporó, pero ya muchos años después, la parte de orientación a objetos. Como la mayoría de los lenguajes hoy en día son todo orientados a objetos, entonces MATLAB tampoco no se queda atrás. Y lo que le quería mostrar son las toolboxes. ¿Ok? Cuando yo compro el paquete, viene con un conjunto de toolboxes. ¿Ok? Este es lo que le hace más fuerte todavía a MATLAB en comparación a Octave. Los de Octave no tienen estos toolboxes. Habría que ver qué herramientas se pueden conseguir instalar adicionales, pero estas toolboxes son propias de MATLAB. Por ejemplo, fíjense un poco acá. Si alguien es un científico y quiere ver la parte aeroespacial, entonces tienen estos toolboxes aeroespaciales. Si alguien es informático y trabaja con bioinformática, que es con el tema de células, eh, o todo lo que tenga que ver con la parte médica, entonces tiene esta bioinformática. Para los ingenieros en comunicación está estas herramientas que son de comunicaciones. Para los que son proyectistas tienen este sistema de control, que básicamente en una etapa previa antes de hacer tu proyecto para la parte de ingeniería, ven la parte de control, cómo se va a comportar eso físicamente, y ahí se analiza todo eso. Si uno quiere analizar curvas, si uno quiere adquirir datos para la parte de robótica también, uno puede conectar con un Arduino, con un Lego, con alguna herramienta o con alguna parte de la industria que va a adquirir datos de sensores. Se utiliza este Data Acquisition. Si uno va a trabajar con algunas bases de datos también, acá soporta para trabajar con bases de datos. ¿Ok? Entonces todas nuestras informaciones pueden ser guardadas con la parte de base de datos. También hay para la parte de economía, con estas econometrías, ¿ok? Porque básicamente el gráfico que ven acá de MATLAB, este que está acá, básicamente es un gráfico que se usa mucho en estadística. No me acuerdo el nombre, ¿ok? Pero básicamente es más para la parte financiera o estadística, ¿ok? Este gráfico que ven en 3D, que es el logotipo de MATLAB, ¿ok? Y acá hay muchas cosas que les puede servir de informática, ¿ok? No solamente de otras carreras, sino de informática. Si alguien quiere hacer una tesis especial de informática, entonces pueden mirar en MATLAB y va a encontrar un montón de herramientas, ¿ok? Que son de cálculos normales o otros mucho más complejos, ¿ok? Por ejemplo, este Parallel Computing, que es un área bastante interesante, ¿ok? Parallel Computing es cuando básicamente puedes distribuir todo tu cómputo en varias computadoras, ¿ok? Entonces, eh, varias computadoras distribuyen el proceso. Lo que tenemos generalmente es que una computadora se ejecuta todo lo que tenga que ver. En este caso, se ejecuta en varios, ¿ok? Ese Partial Differential Equation que hablaba nuestro material de cuando vimos cómo se comportaba en la parte de fluidos y esas cosas, de la parte física. Acá tienen cómo se halla eso. Partial Differential Equation. Ya tienen todo ya cargado para poder trabajar con eso. Y bueno, y acá tienen
detectores de señales, gráficos especiales, gráficos y otras cosas. Y también la parte de... esta Toolbox es un poco vieja, ¿ok? Pero hoy en día está más potenciada para inteligencia artificial también, ¿no? Entonces, tengo una versión ya bastante vieja instalada acá en mi computadora, ¿ok? Pero hoy en día ni qué decir de la parte de inteligencia artificial, ¿ok? Pero el rey de la inteligencia artificial ya saben que es Python, ¿ok? Pero por detrás podemos decir que está MATLAB, ¿ok? Que tiene un montón de herramientas también, ¿ok? Bueno, básicamente el más poderoso siempre es lo clásico en inteligencia artificial es eh, lo más clásico es utilizar siempre Python con sus librerías. Después algunos utilizan lenguaje R, que es para el tema de ciencia de datos, y algunos para visión artificial o reconocer objetos. En algunos casos utilizan MATLAB, ¿ok? Como herramienta auxiliar, pero la mayoría se tira por el lado de Python. Porque primero es mucho más fácil, hay más información y es gratis. Acá tenés que usar unas cuantas toolboxes especializadas para eso, ¿ok? Y para la parte de simulación tienen esta Simulink y otras cosas más adicionales, ¿ok? Entonces aquí ven que lo que le hace potente a MATLAB es básicamente estos toolboxes, ¿ok? Y por eso es una herramienta bastante cara, porque yo tengo que instalar una versión craqueada, evidentemente, ¿ok? Y venía con estos toolboxes, ¿ok? Y le instalé de paso de todos, aunque yo no uso, ¿ok? Le instalé de todo, ¿ok? Y bueno, y es eso. Eh, su capacidad son estos toolboxes. Pero si tuvieras que comprar, si alguien, una empresa o alguien tuviera que comprar, no tendría todas estas toolboxes que ven aquí, por ejemplo, sino simplemente las que va a utilizar y lo va a comprar de acuerdo a su necesidad. No es que va a tener todas estas toolboxes, ¿ok? Como les dije, el problema de MATLAB es que no es una versión gratuita para estudiantes, tiene costo para estudiantes, ¿ok? Y está restringida a eso, ¿ok? Muchas universidades evidentemente tienen, porque a veces tienen convenios especiales eh, o alguna tesis que algún alumno hizo y que les proporcionó después esta herramienta, entonces tienen ahí. Pero en general, muchos usan la versión gratuita que es Octave, otros usan otras versiones y algunos para sus simulaciones personales y de tesis buscan la versión craqueada, que es la que se consigue también, ¿ok? Y se puede por lo menos aprender a usar la herramienta, ¿ok? Y quizás algunas empresas ya que trabajan en otros países generalmente lo van a utilizar. En Paraguay generalmente más es por el ambiente académico y el ambiente de investigación lo que se va a usar MATLAB, ¿ok? Como no es un país que tiene muchos proyectos de investigación y no es un proyecto que genera grandes diseños, ¿ok? Entonces generalmente estas herramientas están más dedicadas al ambiente de tesis, de algún trabajo en especial o de investigaciones que se hacen. Bueno, este es el conjunto entonces de herramientas que tenemos. Esta es la herramienta de graficación por excelencia, ¿ok? Que tienen. Y esta herramienta nos permite, aparte de graficar, nos permite grabar cada imagen, eh, ir retocando un poco esta imagen, ¿ok? Entonces, no solamente grafica, sino nos permite guardar un archivo, imprimir, etcétera, ¿ok? Y bueno, y ahí tiene entonces esta parte que es la parte de figuras, ¿ok? Y así, ¿ok? Hay partes que evidentemente se hicieron con Java, ¿ok? Entonces está ahí, o la parte de herramientas que venían incorporadas, ¿ok? Y eso es todo, ¿ok? Yo les voy a preparar de vuelta el material para el trabajo práctico, ¿ok? Y les voy a pasar por el WhatsApp para que sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Tienen evidentemente todas esas herramientas ahí.
Y este material también les voy a alzar, ¿ok? Este material les voy a alzar. Y tienen este sí ya tienen subido en la clase de hoy. Lo que no me fijé es si la fecha de entrega, en qué fecha está. ¿Ok? Esa voy a entrar a cambiar. Tienen este material y tienen el ejemplo. ¿Ok? En este caso yo ya toqué todo el ejemplo. ¿Ok? Que básicamente solamente tenía este gráfico. Este gráfico. Pero a ustedes ya les voy a pasar ya todo con los 7 gráficos. Y ustedes pueden cambiar si quieren cambiar alguno de estos. Y esto es lo que ese archivo es el que van a entregar después. ¿Ok? Y lo que quería hacer es básicamente que tengo que pensar cómo hacer, que es mostrar un gráfico por vez. Muestro un gráfico por vez, limpio la pantalla y muestro otro gráfico. Eso es lo que quería hacer. Por eso es que le agregué un contador. Pero algo está mal en mi JavaScript y se queda colgado. Entonces voy a tomarme más tiempo para hacer eso y después le paso el que les muestra gráfico por gráfico. ¿Ok? Bueno, y eso es todo entonces la clase y nos vemos la próxima semana. ¿Ok?